Muy buenas tardes. Según la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, las personas que van de un país a otro merecen que se respete su dignidad y sus derechos humanos. ACNUR reconoce también que son diversos los motivos por los que las personas deben abandonar sus hogares. Por lo tanto, varían las obligaciones internacionales que surgen y se aplican con respecto a las vidas de quienes estuvieron, están o podrían estar en riesgo de su vida. Esta obligación internacional, lamentablemente, no siempre es ejecutada por los estados y en su lugar hay algunas organizaciones en territorio que se convierten en canales de ayuda para personas migrantes con o sin estatus. Así es, Daniela. Es por ese motivo que en la edición número 36 de No hay trato con la trata, nos hemos propuesto compartir con la audiencia, tanto de Canadá como del resto de países que nos escuchan a través de nuestras radios aliadas, información que nos permita reflexionar sobre los derechos que asisten a las personas migrantes, sin importar su estatus migratorio, así como conocer algunos de los servicios específicos que brindan organizaciones dedicadas en Canadá a las que hoy entrevistaremos. Soy Eva Rodríguez, gerente de Migración, Refugio y Trata de Personas en el Mary Ward Center. Toda esta información la compartiremos, como procuramos hacerlo siempre, desde la perspectiva de protección de derechos de las personas migrantes y refugiadas, porque ese es nuestro principal interés, informar para que sus derechos sean vulnerados. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión número 36 de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Soy Alessandra Santopadre, responsable del programa de migrantes, refugiados y buscadores de asilos de la Diócesis de Montreal. Así es, porque la información es poder y eso permite que nuestros derechos no sean vulnerados. Empezamos entonces. Si el problema atraviesa fronteras, las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Unidos en una misión de prevención, te damos la bienvenida a No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Tu programa aliado en la lucha contra la trata de personas. Este programa es posible gracias al trabajo conjunto de estas tres organizaciones representadas por nosotras y una red de radios comunitarias aliadas que difunden este mensaje a lo largo de América Latina, comprometidas con la comunicación con perspectiva de derechos y justicia social. Es por eso que estamos muy felices y agradecemos la difusión y el compromiso de las radios y de las redes aliadas. Una de ellas, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe. También agradecemos a Radio Internacional Estéreo, que nos transmite en Colombia, en la frontera con Ecuador, a través del 105.9 FM. También agradecemos a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara. También agradecemos a Radio Progreso, que nos transmite en Honduras, y este año también le dimos la bienvenida al programa Amanecer Ranchero, que nos permite difundir este mensaje en muchas radios de Canadá. A quien, por cierto, tenemos hoy aquí para darnos un saludo, Félix, el director y productor y host del programa Amanecer Ranchero. Félix, gracias por estar aquí y difundir este programa. Un placer y gracias, un agradecimiento a todos esos grandes líderes que conducen este programa. No hay trato con la trata. Eva, Alexandra, Daniela, mucho gusto. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias por eso, Félix, por igual que el resto de las emisoras, permitir que este mensaje se difunda y llegue a todo el continente. Y antes de saludar a las invitadas de hoy, damos inicio a esta nueva emisión de No hay trato con la trata, escuchando la habitual introducción que nos hace Eva desde el Mary Ward Center. Adelante, Eva, queremos escuchar esta introducción que nos permita tener información para entender la plática que viene a continuación con nuestras invitadas, a quienes les pedimos un poquito de paciencia. Sí, señoras, muchas gracias. Qué pena que se me perdió el micrófono, casi que no lo encuentro para activarlo. Pues Daniela, Félix y a nuestras invitadas especiales y radioescuchas.
En otros casos, programas, hemos hablado de las cifras de trabajadores migrantes, de migrantes en Canadá, pero hoy quiero concentrarme en las cifras de personas que buscan protección y refugio. Hemos tenido programas hablando sobre qué es ser una persona refugiada, una persona que huye buscando protección. Y quiero contarles que de acuerdo con el gobierno de Canadá, hay actualmente 326.982 personas que dicen ser víctimas de persecución y han reclamado protección al gobierno canadiense. De esta cifra, 326.982 personas, 83.376 son de Latinoamérica y el Caribe. Esto es el 25.5% del total de los casos. De ellos, fueron rechazados 2.329 casos de personas de 10 países. 2.329 casos recibieron un no al caso por parte del gobierno canadiense. 9.994 casos de 21 países latinoamericanos y del Caribe fueron finalizados, recibieron algún tipo de respuesta. Esto es el 12%. 2.024 casos fueron abandonados, retirados o cerrados. Y están pendientes de alguna respuesta positiva o negativa por parte del gobierno canadiense, 73.438 casos de 20 países, personas de 20 países que están esperando respuesta. Estamos hablando de países de Latinoamérica y del Caribe. Esto es el 88%. Expliquemos qué es un caso aceptado. Dice el gobierno de Canadá que es cuando se ha terminado, se ha determinado que el solicitante es un refugiado de la convención o una persona que necesita protección. Un caso rechazado, entonces, es cuando el gobierno de Canadá determina que esa persona solicitante no es refugiada o que realmente no requiere ningún tipo de protección. Los casos abandonados, retirados y otros, como lo determina el gobierno, son esos en los que la persona solicitante decidió no continuar el proceso retirando la solicitud antes de la audiencia. No proporcionó información completa dentro del tiempo establecido. No proporcionó información de contacto o la información de contacto brindada no era correcta o no actualizada, entonces no pudo ser contactada. No asistió a la audiencia de solicitud de protección. Esas son las situaciones más frecuentes que describe el gobierno de Canadá como de casos abandonados o retirados. Y hoy queremos hablar de derechos y servicios que tienen todas las personas que están en proceso de... Perdimos tu audio, Eva. Hola, ¿me escuchan? Ahí otra vez, sí. Ya. Entonces estaba diciendo que hoy en este programa vamos a hablar de los derechos y servicios a que tienen derecho todas las personas que están esperando un resultado, que están todavía en proceso, que su caso no ha sido resuelto. Aunque no hayan sido determinadas como personas protegidas, tienen derecho a ser atendidos y a ser protegidos. También son los derechos que cubren a quienes ya recibieron un caso. Pero sabemos que hay personas que, a pesar de que su caso fue negado, es decir, no se les brindó el reconocimiento de refugio o de protección, permanecen en el país, esperando que algún día puedan tener respuesta positiva a través de otros caminos, como son las razones de compasión y misericordia. Y se preguntan cómo poder recibir atención en temas de salud y otros aspectos. Y la salud es un aspecto fundamental. Por eso, hoy tendremos a una invitada especial hablando sobre eso. Muchísimas gracias, Eva, por este contexto que nos permite pues abrir la conversación sobre el acceso a los derechos de las personas que están en movimiento, que están migrando. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar a presentar a nuestras invitadas, a nuestros invitados. Quisiera empezar por presentar a Sandra Ramírez. Ella es coordinadora del proyecto Ya Estoy Aquí, un proyecto de atención en salud del Centro Comunitario de Parkdale, que además ha estado haciendo presencia aquí en el Centro Comunitario San Lorenzo un buen tiempo. Sandra, bienvenida al programa. No logramos escucharte, Sandra.
No, no, pero bueno, mientras resuelves el asunto con tu audio, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es Sara Gómez López, coordinadora de protección de refugiados en Kimbrans, una organización que acoge a personas en el sistema de protección de refugiados de Canadá, brindándoles alojamiento, orientación, acompañamiento y educación. Esto en Vancouver. Muchísimas gracias por estar aquí, Sara. Muchas gracias por la invitación. Es un placer ofrecerles y explicarles un poco acerca de los servicios que nosotros brindamos para aquellas personas que están buscando protección en todo Canadá. Gracias. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Vamos a plantear una dinámica para esta conversación y es que quisiéramos ir, tanto Eva como Alessandra y yo, alternando ciertas preguntas que podamos hacerles a ustedes con la intención de comprender las realidades de aquí de Toronto, las realidades de allá también. Alessandra, que está también en Quebec, nos puede también apoyar con información. Y también invitarle a Félix, que está aquí con nosotros, si es que él quisiera hacer algún tipo de intervención, de pregunta, por favor, Félix, siéntase en la tranquilidad de poder hacerlo. Si me permiten, empiezo yo con una pregunta que quisiera hacerle a Sara para que arranquemos, y es preguntarle, Sara, ¿cuál es la situación en el contexto de Vancouver en materia migratoria y de refugio? No sé si tienen algunas cifras con las que nos pueda apoyar. Gracias. Bueno, las cifras oficiales las podemos encontrar en el sitio de internet de el gobierno de Canadá, y la verdad es que estamos viendo unas cifras muy altas en este momento. Hay personas que están esperando tener su audiencia de asilo por más de 2 años. Es una enorme lista. La sección de la Comisión para el Refugio de Canadá está dividida en 3 regiones diferentes. Nosotros estamos situados en la región del oeste de Canadá y es una región que tenemos a la provincia de la Columbia Británica, a Alberta principalmente, y las listas son muy largas. Y la situación que enfrentan las personas que solicitan refugio es la misma que en todo el país. Dificultad para acceder a una vivienda que se pueda pagar, dificultad para acceder a los servicios de salud por las también grandes listas de espera para acceder a estos servicios y las barreras del idioma, porque muchos de ellos no vienen con el inglés como el segundo idioma para poder comunicarse. Esa es un poco yo creo que es una realidad un poco parecida. No sé si Sandra piensa lo mismo. Sandra, bienvenida. ¿Podemos escucharte ahora? Sí, bueno, la situación no es muy grata realmente. Lo que vemos en la clínica comunitaria para refugiados y personas sin estatus en Toronto, encontramos que hay bastantes personas que son o solicitantes de refugio o personas que se han quedado sin estatus mientras esperaban pues esa aprobación, mientras apelaron y mientras están esperando reunir los requisitos y el tiempo para aplicar a razones humanitarias y de compasión, pues que al no ser atendidos en sus temas de salud o en sus necesidades básicas y urgentes, su situación de salud y su bienestar en general se ve bastante deteriorado. Daniela, no sé si puedo decir algo y seguir Por con favor. Preguntas, porque escuchando Sara y Sandra me parece que todo el Canadá tiene los mismos problemas. Sí. Aquí en el Quebec, escuchando también a Sara, las situaciones, 2 años y medio más de espera antes de la audiencia y las barreras que tú justamente mencionaste, que también aquí el idioma, la vivienda, el trabajo. Pero me gustaría hacer una pregunta a las dos, a lo mejor, porque hablamos también de trabajadores, de víctimas. ¿Cuáles son los servicios que sus organismos prestan a Kinbras, a la población migrante y refugiada, y también el organismo de Sandra? Los servicios específicos
quién son las personas que atienden y qué son los servicios que usted brinda a las dos esas preguntas. Adelante, Sara. Estamos resolviendo un tema de audio con Sara. Tal vez podríamos empezar, Sandra. Ok. Bueno, en Parkdale, en la clínica de refugiados, servimos a todas las personas que sean solicitantes de refugio, ¿sí? Y aquellas que se han quedado sin estatus, independientemente de si se quedaron sin estatus porque eran solicitantes de refugio o porque vinieron como visitantes y se les venció la visa, o eran estudiantes internacionales, de cualquier manera hayan llegado a Toronto, tienen acceso a la clínica. Ahora, los servicios puntuales que reciben con nuestra clínica es un cuidado episódico. ¿Esto qué quiere decir? Actualmente, los tiempos de espera para que personas refugiadas con el papel marrón o el IFHP reciban servicio en un centro comunitario de salud está entre 2 y 3 meses para que puedan ser recibidos en estos centros. Y sabemos que los doctores de familia no aceptan normalmente un solicitante de refugio. Ahora imaginémonos qué pasa con aquellos no estatus, ¿verdad? La situación es aún más crítica. Entonces nosotros entramos a cubrir estos tiempos y a ofrecer esa atención que es inmediata, pero que no es una urgencia. Puede ser renovar prescripciones médicas, hacer chequeos para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, tiroides, ¿cierto? Para que las personas continúen adquiriendo sus tratamientos sin inconvenientes. Ayuda con vacunación para las familias y que puedan continuar los niños yendo a sus escuelas. Chequeos médicos para mujeres embarazadas que se acaban de enterar que están embarazadas o que quieren confirmar si están embarazadas, ¿cierto? Y a su vez hacemos referrals internos en Parkdale para que reciban otro acompañamiento con otros programas que tenemos internamente. También tenemos el servicio de counseling. Sabemos que todas las personas que han atravesado un proceso migratorio necesitan realmente un acompañamiento y un soporte de salud mental, y los refugiados aún más tienen un componente de trauma que también requiere ser tratado. Entonces, en nuestra clínica comunitaria en Parkdale, nosotros verificamos o revisamos desde nuestras primeras conversaciones con las personas que nos contactan, verificamos esos determinantes sociales que pueden empeorar la situación de salud de la persona. Entonces, dependiendo, podemos encontrar personas que estuvieron trabajando under the table, que no tienen un trabajo regular, ¿cierto? Quizás no tienen un permiso de trabajo y sufrieron un accidente y quizás les dio miedo, se asustaron, no fueron a atenderse a un hospital y vienen con una serie de problemas o dolores crónicos intensos. También aceptamos estos casos. ¿Qué hacemos? Siempre damos la oportunidad de que la persona se sienta cuidada, escuchada, y empezamos un proceso de visibilización. Después los ve un médico o un enfermero practicante y después de que han recibido su tratamiento médico y ya se sienten un poco más fuertes y mejor, entonces les damos también información y los capacitamos para que sepan a qué tienen derecho, qué servicios hay disponibles y los referimos para que puedan acceder a servicios más continuos en salud. Daniela, recordando que este programa lo escucha audiencia aquí en Canadá, pero que también lo escucha audiencia que está ubicada en América Latina, creo que es importante mencionar, especialmente pensando en aquellas personas que no están en Canadá, hablar un poquitico de este procedimiento. ¿Quiénes son las personas que acceden a los servicios de los que está hablando Sandra? ¿Quiénes son las personas objetivo, digamos así, para las cuales el programa está realizado? ¿En qué condiciones acuden esas personas? ¿Nos puedes ayudar un poquito para brindarle mejor información a la audiencia? Sandra, por favor. Claro que sí. Entonces, el programa de clínica de refugiados está pensado para brindar servicios de salud a todos aquellos que han llegado a Canadá y han solicitado refugio, ¿cierto? Pero también está pensado para aquellos que llegaron a Canadá y perdieron su estatus o no llegaron con ningún estatus. Nosotros no preguntamos cuáles son las razones o los motivos, sencillamente una persona que nos diga no tengo estatus,
no tengo visa, esa persona es elegible para nuestra clínica. Excelente información, Sandra. Muchas gracias por enseñarme un poco más acerca de los servicios que tienen ustedes. Nosotros, la organización para la que yo trabajo, es originalmente la idea con la que se inició a finales de los años 90, fue para dar casa temporal para las personas que solicitan refugio en Canadá, en la zona del área metropolitana en Vancouver. Y años después ellos se dieron cuenta también de la enorme necesidad que hay de que estas personas que solicitan refugio tuvieran una educación legal sobre el proceso migratorio que ellos llevan. Cómo obtener las evidencias, qué tipo de evidencias, cuáles son los tiempos en los que hay que enviar las evidencias ante la oficina para la Comisión para el Refugio de Canadá y cuáles son las autoridades que están involucradas en el proceso de refugio, dependiendo de en dónde iniciaron el mismo. Si ellos inician el proceso de refugio con una autoridad la autoridad de migración, el tiempo es diferente si ellos inician el proceso por tierra dentro de Canadá, dentro de la Oficina de Ciudadanía, Refugio de Canadá. Entonces, ante esta situación, ellos deciden crear una sesión informativa para las personas que solicitan refugio. De ahí es que salen estas sesiones informativas que son una colaboración que tenemos con la Oficina de Migración para el Refugio de Canadá y la División para la Protección del Refugio. Son oficiales que vienen a presentar cuáles son las secciones que contiene la audiencia de su refugio, cómo van a presentar ellos su caso ante la Comisión del Refugio de Canadá. Si ellos trabajan con un abogado, si no tienen un abogado, ya lo mencioné, las pruebas, las evidencias, si van a trabajar con testigos. Ese es el tipo de servicios que el programa en el cual me encuentro, que es Protección al Refugiado, son los servicios que nosotros ofrecemos. Son sesiones gratuitas, aproximadamente de 2 horas, y tenemos sesiones en inglés, en francés, y se les proporciona también intérpretes en el caso de ser necesario. No sé si. Y también tenemos otro servicio que es, se entrena a los empleadores que quisieran contratar a personas que solicitan refugio. ¿Cuáles son los beneficios de contratar a una persona que no tiene las credenciales adecuadas en Canadá, que tiene experiencia laboral en su país, pero que por esta cuestión de la experiencia laboral en Canadá, de los estudios que tienen que ser revalidados y el trabajo y los años y la energía que cuesta llegar a eso, se les ayuda para entender este contexto en el cual una persona que solicita refugio es importante que pertenezca a un lugar laboral. Esos son los servicios que tenemos. Félix, me parece que tenía una consulta. Yo solamente me gustaría preguntarle, y esta es una pregunta general para todas, ¿cómo la presente situación en el sur de Canadá está afectando ahora la petición de refugio y a todos estos centros que dan ayuda al migrante? Esa es una excelente pregunta que hemos estado escuchando durante los últimos meses. Hay una iniciativa de ley que es la C2, en donde se está planteando que a partir del 2020 hacia este año, muchas de estas solicitudes de refugio no sean aceptadas.
Entonces, el proceso de refugio se inicia con una entrevista para saber si tu solicitud puede ser escuchada ante la Comisión para el Refugio de Canadá. Y esta entrevista es en donde las personas tienen que llenar varias formas con información personal, con su declaración y poner evidencias para que puedan ser revisadas y entonces se decida si son aceptadas para iniciar el proceso de refugio. Entonces, ahí es en donde esta iniciativa de ley está intentando recortar a cientos de miles de personas que están en este tiempo de los 5 años. También hay otra parte en donde ya se inició, que es parte de esta iniciativa de ley, es con los estudiantes internacionales, que ya hay un tiempo límite para que los estudiantes internacionales puedan acceder al sistema de refugio. Y sí está impactando mucho la situación de nuestros vecinos del sur con la llegada de personas a Canadá, porque ellos, ambos países tienen un acuerdo de el tercer país más seguro. Cualquier persona que atraviese los Estados Unidos en este momento, Estados Unidos se considera bajo este tratado que es un lugar seguro para solicitar refugio. El hecho de pisar Estados Unidos y llegar a Canadá, ahí es en donde está una de las barreras que se están enfrentando las personas que vienen por cuestiones de persecución, de tortura, de muchísimas violencia que vienen de todos lugares del mundo, que tienen que atravesar, que hacen su camino, su recorrido por diferentes países y tienen la oportunidad de llegar a Estados Unidos. Canadá los está regresando a Estados Unidos con una orden de deportación. Alessandra. Sí, esos temas que están hablando a mí me tocan en primer lugar porque aquí en Montreal tenemos el mismo problema con Estados Unidos, con los que llegan. Tengo una pregunta porque aquí estamos haciendo un estudio porque están llegando muchos niños pasaporte. Los niños se envían solitos porque el Canadá tiene el derecho de acoger los menores no acompañados y después son ellos que hacen la reunificación familiar y aquí nos enfrentamos con esa nueva realidad sabiendo que esos menores se quedan solos, la reunificación familiar toma años. Nosotros tenemos una de las primeras familias que llegó hace 7 años que todavía está esperando esa reunificación familiar. Y no sé si en las otras provincias ya bien ustedes están enfrentando esos fenómenos de los menores no acompañados, que aquí lo llamamos niños pasaportes, porque una manera de ser aceptado son menores no acompañados. Antes aquí a Quebec, no sé si había las reglas de los 14 días que tenías que esconderse, después podías salir, podías pedir asilo, entonces ahora se cambió esas reglas, pero es cierto, ahora esa es una nueva realidad y quería saber si también ustedes en Toronto, en Vancouver, se está enfrentando a esa nueva realidad. No sé, Sandra, si tienes alguna referencia al respecto Bueno, como tal, de los niños pasaporte, no hemos visto ese evento, no hemos visto ese fenómeno, pues, o no lo podemos detectar porque ellos siempre vienen con un adulto acompañando, ¿no? Entonces no sabemos realmente cuál es la situación. Lo que sí puedo decir es que hemos encontrado que el porcentaje de rechazo en las audiencias quizás ha incrementado y esa es una de las razones por las que este proyecto empezó. Empezamos a ver más solicitantes de refugio, convirtiéndose además no estatus, pidiendo y tratando de acceder a servicios de salud. Gracias. Sí, también concuerdo con lo que ya han mencionado. Hemos visto, hay un incremento de menores que no están acompañados por las familias y
Esto también involucra a otra oficina, a otra autoridad del gobierno, que es el Ministerio de la Familia y la Infancia, en donde estos menores son referidos por alguna de las autoridades migratorias para que ellos estén al cuidado o los envíen a algún lugar, a alguna casa de acogida para que ellos puedan estar en estos lugares y puedan recibir los servicios de asentamiento y acompañamiento que se requieren para el proceso de refugio hasta que ellos sean mayores de edad. Esto representa todo un reto porque, bueno, estamos trabajando con una persona que no sabemos qué tipo de comunicación tiene con la familia o cuáles son las barreras que los trabajadores vamos a enfrentar para proveer estos servicios. En este programa No hay trato con la trata, nosotros constantemente estamos platicando sobre las vulnerabilidades que enfrentan las y los trabajadores temporales, por ejemplo, cuando llegan a Canadá. Me gustaría preguntarles si es que, ya que estamos hablando de sectores específicos que enfrentan vulnerabilidad, si en sus experiencias dentro de los centros comunitarios, el trabajo con, por ejemplo, no sé cómo es en Vancouver, el trabajo con los trabajadores y trabajadores temporales, trabajadoras temporales, enfrentan vulnerabilidades adicionales. ¿Qué es lo que están haciendo allí para apoyarlos o para acceder a derechos? Bueno, nosotros desafortunadamente no tenemos servicios para los trabajadores temporales o otro tipo de migrantes hasta que ellos inician el proceso de refugio. Eso es parte de nuestro mandato, trabajo con personas que han sido desplazadas de manera forzada a esta región e inician el proceso de refugio. Hay conocimiento por diferentes organizaciones que son con las que estamos en contacto y también estamos escuchando mucho acerca de la vulnerabilidad, la violación de los contratos que se tienen ya establecidos, el maltrato hacia los trabajadores temporales y de hecho me parece que hace un año estuvo un grupo de trabajo de Naciones Unidas visitando Canadá para tener conocimiento acerca de lo que es la situación de detención en Canadá y los trabajadores migrantes. Entonces, hay un conocimiento ya de Naciones Unidas acerca de la situación en la que se encuentran y una de las cosas de los artículos que salieron después de estos grupos de trabajo que tuvieron es que Naciones Unidas expresa que hay una posible esclavitud dentro de Canadá para los trabajadores temporales y eso los hace muy vulnerables por cuestiones del idioma y por la cuestión de que ellos tienen un permiso de trabajo cerrado. Eso es el conocimiento que yo tengo sobre trabajadores temporales. ¿Será que seguimos? Yo estoy un poquito aquí tratando de unir realidades y situaciones. Creo que tenemos unos acuerdos entre Quebec, representado por Alessandra Santopadre, Ontario, aquí con la voz de Sandra, y British Columbia con Sara. Estamos hablando de proyectos que acompañan población en distintas condiciones. Sandra nos expresa cómo desde la perspectiva de la salud están acompañando desde la clínica a personas que tienen estatus, que están en proceso esperando su noticia sobre la protección del refugio, del no refugio, a trabajadores migrantes, a personas que no tienen otras medidas para acceder a salud e incluso a personas que no tienen estatus y que no pueden acudir bajo la sombrilla protección del Estado, también atienden a esas personas. Sara nos dice, nosotros atendemos a quienes están en proceso de refugio, a quienes tienen alguna respuesta, a quienes han recibido ya una respuesta de acuerdo al mandato. ¿Es eso cierto, Sara? Nosotros trabajamos con las personas que están en el proceso de refugio. Una vez que ellos ya reciben una respuesta, si es una respuesta positiva, es otro proceso que viene para la solicitud de la residencia permanente. ¿También apoyan esos procesos? Para los
los clientes que que han estado trabajando con nosotros, que han sido referidos a nuestra agencia, se hace este acompañamiento. Y para aquellas personas que han tenido una respuesta negativa en su solicitud de refugio, se les conecta con los siguientes recursos legales que hay en esta región. ¿Y apoyan ustedes a las personas en esos procesos de apelación o los siguientes recursos? Se les conecta porque la situación más urgente para ellos es el tiempo para llevar el proceso de apelación de la decisión de la Comisión para el Refugio de Canadá, y se les ofrece también otra de las sesiones informativas que es para la apelación del proceso de refugio. Viene la División para la Apelación de la Comisión para el Refugio de Canadá y presentan esta información, cómo llevar a cabo este proceso, cuáles son los tiempos, cómo enviar las evidencias, cómo enviar la solicitud para la apelación y cuáles son los tiempos que la oficina para apelar va a llevar a cabo. Esos son los servicios que nosotros ofrecemos. Perfecto, no sé, creo que nos va quedando más clara la división entre estas dos organizaciones tan distantes geográficamente, pero también con servicios distintos. Tienes razón, Eva, y qué bueno que hayas hecho esta puntualización para que la audiencia lo tenga un poco más claro. Pero, ¿qué tal si ahora regresamos un poco a Toronto? A mí me gustaría preguntarle a Sandra sobre la situación actual del acceso a la salud, si esta es real, si esta es efectiva. Un poco ya nos ha platicado Sandra al inicio, pero en función de eso, entender mejor y repetirle a la audiencia cuáles son los servicios que presta el programa de atención para personas con y sin estatus. Claro que sí. Bueno, recordando que el programa es para personas solicitantes de refugio y no estatus. No estatus, digamos que acompañamos a las personas en este proceso desde que son trabajadores migrantes y por cambio en las políticas entre países se convirtieron en no estatus sin ellos quererlo y seguramente van por la vía de la solicitud de refugio. Algunos, otros se van a mantener en la invisibilidad por un buen tiempo, ¿cierto? Apoyamos a estas comunidades. Ahora, los servicios son tener el acceso a salud médica episódica, es decir, un acceso inmediato, ninguna urgencia que comprometa la vida o la salud, pero sí cualquier servicio inmediato de salud que necesite ser tratado por un profesional de la salud. Preparamos a las personas en cuanto a información y recursos y cómo navegar el sistema, cómo entender el sistema y dependiendo de los casos puntuales también apoyamos a registrarlos en diferentes clínicas comunitarias de salud, porque estas clínicas comunitarias de salud como Parkdale tienen unas áreas de cobertura. Entonces, si bien nuestra clínica para refugiados y personas sin estatus no tiene un área establecida, podemos ver a cualquier persona que esté viviendo en Toronto y algunas zonas de Peel Region. Sí, las clínicas comunitarias de salud como Parkdale en sí misma y otras clínicas como Unison, Black Creek y demás, ellas sí tienen una zona definida por los códigos postales. Entonces lo que hacemos es proveemos el servicio de salud para que la persona se libere un poco de ese estrés, quitarle un poco de la carga de sus hombros dándole el servicio de salud, que se sienta un poco mejor y ahora le damos también información de cómo acceder a un servicio más continuo, cómo continuar un tratamiento, cómo lo podemos referir o anexar a una clínica que sí, por su área de ubicación, le pueda continuar prestando los servicios. Hacemos también labor de advocacy, de hablar por ellos, cuando, por ejemplo, en el caso de los trabajadores migrantes que se han quedado sin estatus, nuevamente, no porque ellos lo quieran, se encuentran en unas situaciones de vulnerabilidad y de abuso en donde ellos llegan con su salud bastante deteriorada. Entonces también los acompañamos y los ayudamos a conectarse con las organizaciones comunitarias que les pueden ayudar a encontrar o a comprender y a hacer valer
sus derechos como trabajadores también. Entonces, acompañamos en esas diferentes componentes que pueden afectar la salud, ¿sí? La atención de salud comunitaria, a diferencia de la atención hospitalaria, siempre tiene en cuenta todos los factores que pueden estresar y afectar la salud, física y mental de la persona. Entonces, nosotros siempre verificamos todos los temas que puedan estar afectando a ese individuo. Tiene acceso a vivienda, cuál es la fuente de ingreso, vive en un shelter, está en situación de calle. Todo el tipo de situaciones que puedan desmejorar la calidad de vida, la salud física y mental de la persona, nosotros la revisamos en nuestras conversaciones con la persona, atendemos las que podemos hacer, que es hablar con un enfermero, desde tomas de exámenes de laboratorio, poder reclamar su prescripción médica para enfermedades crónicas o para tratamientos que requieren medicina inmediata, referirlos con especialistas, exámenes para hacer salud sexual y reproductiva, como las pruebas de Papa Nicolau, exámenes de enfermedades de transmisión sexual, referrals, enviarlos a especialistas también dependiendo de los resultados de esas pruebas. Accidentes laborales nos ha ocurrido cuando las personas se cortan, pierden partes de sus deditos, también hacer esa cobertura y poderlos enviar al hospital, que los puedan atender, que los vea el cirujano plástico y que pues puedan recuperar nuevamente pues sus partes afectadas. En general, todo tipo de temas de salud, nuevamente, es un tema episódico. No podemos convertirnos en el médico de familia, ni lo ofrecemos así, porque es un proyecto piloto. Tratamos de mostrarle al gobierno, esta es una realidad, que sean invisibles y que estén invisibles porque tienen miedo y porque no saben y no tienen la información, no quiere decir que el problema no exista. Entonces, tratamos de hacerlo así episódico, poder atender a cuanta más población podamos y al mismo tiempo empoderarlos dándoles información y conectándoles con las organizaciones que sí les pueden proveer servicios más continuos. Sandra, y a quienes te escuchan en este momento y quisieran acceder a los servicios, una información que les puedas brindar, un número telefónico o información sobre las brigadas que ustedes hacen. Claro que sí. Nosotros tenemos algunos partners, algunas organizaciones comunitarias que nos invitan a hacer jornadas, ¿sí? Jornadas de salud. Una de ellas es la Iglesia de San Lorenzo, en donde ya hemos tenido 2 eventos y estaremos visitando el próximo 5 de octubre, creo. Daniela confirmará. Pero también tenemos el Centro Menonita, allí también tenemos conexiones, allí también recibimos personas y se conectan con la clínica, pero para aquellos que quieran llamar directamente, solo están a una llamada. El número es 416-537-2455 y la extensión 1. Tengan presente que, bueno, yo hablo español, yo soy latinoamericana, les hablo entrevistas en español, pero todos nuestros servicios están brindados en cualquier idioma. Nuestro equipo en la clínica de refugiados, nuestro staff habla español e inglés, la gran mayoría, pero nosotros tenemos el servicio de intérpretes por teléfono. Entonces, una vez marquen el 416-537-2455 y marquen la opción 1, no se asusten, van a recibir un script, un menú telefónico en inglés. Esperen hasta que les den la opción 1. Marquen 1 y tan pronto como les conteste una operadora, van a pedir Spanish, please. Spanish, please. Spanish, please, hasta que les conecten con la secretaria que habla español o con la intérprete. Perfecto. No sé si puedo hacer otra pregunta. Adelante, Félix. Escuché una palabra que me hace temblar y fue la palabra esclavitud, y esa es la condición del migrante temporal, que especialmente que llega por acá, ¿no? También hablaba alguien sobre el sistema o ese sistema de advocacy que hay
para hacer ese trabajo. Pero yo me preguntaba si es que si hay alguna coordinación con las diferentes unions, con los diferentes sindicatos que hay para también establecer esa relación laboral, ¿no? Tal vez podríamos decir, sí, Sara mencionaba la visita que el relator especial de las Naciones Unidas para la trata de personas hizo hace un par de años, fue en el 2023, a finales del 2023, visitaba granjas agrícolas, visitaba warehouses, empresas que están contratando trabajadores migrantes temporales, se entrevistó con el gobierno de Canadá, federal, provinciales, de ciudades, entrevistó a organizaciones que como nosotros trabajamos en los temas, se entrevistó también con unions, con los sindicatos de trabajadores, y él concluía, porque es parte también del trabajo que hace, que existen elementos de explotación laboral y de esclavitud moderna en Canadá por las condiciones con las que algunos empleadores están trabajando a sus empleados. Y resaltaba que trabajadores migrantes se ven especialmente afectados por esas condiciones de esclavitud moderna, porque trabajan con un pago inferior al que está establecido, porque sus jornadas laborales son más largas, porque no tienen acceso a servicios como está establecido ni por el gobierno canadiense ni por las convenciones internacionales. Entonces, hay muchas organizaciones, unions, sindicatos que están trabajando en estos aspectos, sindicatos de trabajadores que en servicios de hospitality, cuidando personas en clínicas, en hospitales, en granjas agrícolas. Desafortunadamente, el número y la extensión de contratantes, empleadores, es muy grande y como siempre quienes trabajamos en esto nos quedamos cortos, pero hace parte del esfuerzo que se realiza desde la conexión entre distintas organizaciones y eso es parte de lo que tratamos de hacer el link aquí. En otros programas hemos estado profundizando más en el tema de trabajadores migrantes y hoy, como lo señala Sandra, para algunos proyectos, como también lo hace Alexandra desde la Diócesis de Montreal, hay atención a refugiados, hay atención a buscadores de asilo, hay atención a personas que no han tenido estratos, hay atención a personas, trabajadores temporales. Entonces se trata de buscar como todas las vinculaciones posibles, pero creo que Alexandra tiene por aquí como 2 preguntas en el caldero. No, de hecho, escuchando la pregunta de Félix sobre los sindicatos, yo quería juntar que de hecho la diócesis ahora está trabajando con un sindicato y yo estoy haciendo y preparando trabajadores agrícolas que están en proceso de queja contra la granja por accidentes laborales, mal pago, mal costumbre, y yo estoy haciendo la traducción desde el español al francés, francés-español con ellos, porque ellos no hablan francés, y prepararlo a la audiencia adelante de un abogado, y esto está creciendo mucho aquí en la diócesis de Montreal, y me contrataron a mí para hacer este trámite de traducción, sobre todo simultánea, con los trabajadores agrícolas que se encuentran en situación de queja, de denuncia de los que están viviendo adelante de una audiencia. Entonces, creo que es importante también ponernos juntos con los que están luchando al lado de esos trabajadores para cuando ellos tienen el valor, el coraje y el soporte para denunciar. A mí me impactó una palabra que utilizaron Sandra y Sara, de esa gente que es invisible. Tenemos que esa gente invisible sea visible, que sea escuchada más que nunca hoy. Esta gente no tiene que ser invisible. Tienes dignidad, tienes derecho, y entonces junto, y me encanta hoy escuchar desde Vancouver hasta Quebec, podemos crear red para que esta gente no sea más invisible, más visible y escuchada. Yo quisiera nada más darle
un mensaje también a la audiencia, y es decirle que esa información que nos ha compartido Sandra, que nos comparte Alessandra, que nos comparte Sara, va a estar publicada y guardada en nuestras redes sociales, donde se está compartiendo esta conversación también de manera virtual, también en video. Esos espacios están tanto en el Facebook del Mary Ward Center y en el YouTube de CHHA 1610 AM. En estos dos espacios ustedes pueden encontrar esta información que vamos a dejar en los comentarios de los centros de atención que están, de los que hemos, con quienes hemos estado hablando, con Sandra, con Sara y también con Alessandra, que nos acompaña de manera permanente en el programa. Digo esto antes de invitarles a que empecemos a concluir el tema, porque el tiempo se nos hace corto y es momento de que empecemos a cerrar este tema. No quisiera dejar suelto el hecho de que también me gustaría que Sara nos comparta los contactos con los cuales podemos encontrar a Kimbrance. Para la gente que nos está escuchando por allá al norte, o que nos está escuchando en Latinoamérica y que quiere o tiene un familiar en esa zona que podría servirse de sus servicios. Muchas gracias. A nosotros nos pueden encontrar en nuestro sitio de internet, que es myrefugieclaim.ca. El sitio de internet ha sido traducido en 13 idiomas diferentes, entre los cuales se encuentra el español. Y es información pública legal. Están los correos electrónicos ahí, a los que nos pueden enviar. Mi compañera Alison o yo estamos detrás de estos correos electrónicos. Y con muchísimo gusto nosotros podemos contestar cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes pueden tener. El correo electrónico es info@myrefugieclaim.ca. Si ustedes gustan enviarnos alguna pregunta sobre información del proceso de refugio en Canadá, con mucho gusto. Nosotros no podemos compartir información sobre cómo llegar a Canadá, qué hacer para llegar a Canadá, o ayudarlos con algún trámite estando fuera del país. Todos nuestros servicios son para personas que se encuentran físicamente en Canadá. Son gratuitos. Son gratuitos, sí. Son gratuitos y vamos a dejar también esa información aquí abajo para que quede constancia. Gracias. No sé si quieren hacer una pregunta más antes de hacer conclusiones, Eva, Alessandra, Félix. Bueno, ahí tenemos un punto sobre para contarle a la audiencia. El gobierno de Canadá está haciendo unos cambios en la política de atención, de protección, de acogida a personas que buscan asilo, que buscan refugio, que buscan protección en Canadá. Es lo que se conoce como el Bill 2. Que está en proceso de aprobación. Y nosotros que estamos en Ontario y en Quebec hemos conversado un poquito de eso, pero desde British Columbia sería interesante saber qué está pasando en British Columbia, cómo ven ustedes esto del Bill C2. Sara, si nos podrías hablar un poquito al respecto. Bueno, lo que hemos estado haciendo desde acá es, hemos estado asistiendo a las reuniones que organiza, y estamos también adheridos a la campaña que está organizando, disculpa, el Consejo Canadiense para los Refugiados, que es una organización sombrilla que intenta que todas aquellas organizaciones que trabajan con migrantes, trabajadores temporales, estudiantes internacionales, que han llegado patrocinados de manera privada, siendo ya una persona protegida con un estatus de protección al Canadá, o las personas que llegan a solicitar protección en Canadá. Todos estos grupos de trabajo están dentro de este Consejo Canadiense para los Refugiados, y somos la organización es firmante de la carta que se le envió al gobierno canadiense para que esta iniciativa de ley no se convierta en una de ellas. Entonces, eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo, y estamos intentando llevar esta información de que las personas
necesitan una protección. Desafortunadamente, en nuestros países en Latinoamérica no se está dando la protección a los ciudadanos, por lo cual muchos de ellos han tenido que desplazarse de manera forzada, de manera que la gente deja absolutamente todo, dejar una vida en tu país e iniciar de cero en un lugar en donde no conoces a nadie, en donde no hablas el idioma, en donde no tienes muchos recursos, y las organizaciones en Quebec, en Ontario, en cualquier provincia de Canadá, que son ONGs, hacen lo mejor con los recursos que tenemos para poder protegerlos y cuidar de ellos en este trayecto. Muchísimas gracias a todas y todos y Félix que nos acompaña a esta mesa, principalmente de mujeres, me alegra muchísimo, para reflexionar sobre los derechos de los migrantes, pero además dar estas conexiones directas y prácticas sobre los servicios que pueden acceder las personas que están aquí en Canadá. Me ha encantado porque lo que dijo Sandra de que los centros se están moviendo y llegan a esos espacios puntuales donde están las y los migrantes, eso son como luces de esperanza que no sustituyen el trabajo de los estados, pero que se vuelven totalmente relevantes en este ámbito. Nos queda muy poquito tiempo, 30 segundos para que cada uno pueda dar un mensaje final y ya con ello despedirnos. Quizá empezamos con Sandra. Claro que sí. Por favor, infórmense, compartan esta entrevista con sus amigos, familiares, para que ellos sepan también a qué tienen derecho y qué servicios hay disponibles. No tengan miedo de acceder a servicios de salud, bien sea que sea una urgencia, si se accidentaron en su trabajo, independientemente de su estatus migratorio, siempre busquen atención en salud. Es un derecho universal y ustedes tienen derecho. Todos y todas tenemos ese derecho. Entonces, no tengan miedo de pedir ayuda y de acceder a los servicios. Eso no va a afectar su estatus migratorio ni ningún proceso que ustedes estén llevando. Muchísimas gracias, Sandra. Sara. También hago el mismo eco que Sandra, y yo agregaría, si ustedes necesitan alguna información que sea lo más concisa y legal posible, por favor visiten la página de internet del Gobierno de Canadá, en donde no hay mejor lugar para conocer acerca de la migración y de los diferentes tipos de migración que ustedes pueden hacer para Canadá. Muchísimas gracias, Sara. Félix, muchas gracias por estar aquí en representación de las radios que comparten este mensaje. A la orden, siempre con ustedes. Gracias, Alessandra. Eva, otra vez se nos acabó el programa. Gracias por compartir un momento más. A ti, Daniela, gracias, y a las personas que nos han acompañado. Gracias a todos por escucharnos. También Centro, Sudamérica y Caribe se informen antes de salir. Muchísimas gracias a todas y todos, a ustedes, querida audiencia, razón de ser de este programa. Nos vemos en una nueva cita el próximo segundo lunes del mes de octubre. Estaremos en una nueva edición de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Soy Daniela León, gracias.